Buenas tardes, mi nombre es Daniel Solano, me encuentro en un grupo con mis compañeras María Amalia Benavides y Tamara Mora. Hoy vamos a presentar un cineforo sobre el libro y la película Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, enfocado en el subtema del colonialismo y cómo se representa en la obra y en la película. A continuación, mi compañera Tamara Mora va a dar un pequeño resumen del libro. Bueno, la novela Orgullo y Prejuicio gira en torno a la familia Bennet, que son los papás y las 5 hermanas. Un hombre rico compra la propiedad Netherfields y su mamá está sumamente desesperada porque ocupa conseguirles marido, ya que cuando su padre muera, la propiedad va a ser heredada a su primo Collins. En un baile llegan estos nuevos vecinos, que son el señor Bingley, quien compró la propiedad, su hermana y su mejor amigo Darcy. Las 5 hermanas son presentadas ante ellos y el señor Bingley decide bailar con la mayor de las hermanas, la señorita Jane. Después Elizabeth nota en el señor Darcy que, aparte de que es extraordinariamente rico, es una persona orgullosa y sumamente repugnante. Elizabeth y Jane se quedan en la mansión Netherfields un par de días y después se regresan a su casa. Y días después recibe una carta de la hermana del señor Bingley diciendo que él está enamorado de la hermana del señor Darcy, lo cual es completamente mentira y deja a Jane muy triste porque ella ya estaba enamorada para ese punto. Elizabeth y Darcy se encuentran varias veces después de que ellos se van para Londres y en una de esas veces el señor Darcy le confiesa su amor hacia ella y le pide la mano. Ella la rechaza porque se da cuenta que el señor Bingley se fue gracias a él y nunca volvió. Y entonces él decide enmendar todos sus errores por ella y hace que el señor Bingley se case con Jane y Elizabeth termina también amando al señor Darcy y se casan. 3 de las 5 hermanas terminan casadas, lo cual hace muy feliz a su mamá y la historia ocurre en aproximadamente 2 años. Ahora mi compañera María Amalia Benavides nos va a hablar un poco sobre el tema del colonialismo. Ok, la revolución industrial inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Luego se extendió por el resto de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. Inglaterra en ese momento experimentó como una serie de transformaciones en las que pasó a tener una serie de técnicas de producción agrarias y tradicionales a usar máquinas e industrializarse. La producción manufacturera se sustituyó por la producción mecanizada. Se establecieron grandes fábricas en London, Manchester, Leicester, Birmingham, etc. Y la revolución industrial se dividió en 2 partes. La primera parte, que iba de 1760 a 1850, y la segunda, que iba de 1850 a 1914. En ese momento surgieron 2 clases sociales nuevas: la burguesía y la clase obrera. Los burgueses eran antiguos comerciantes que ahora se habían convertido en propietarios de fábricas. Ellos tenían suficiente dinero para comprar materias primas, maquinaria y contratar empleados. Así realizaron la transición del feudalismo al capitalismo, ejerciendo mayor fuerza social. La clase obrera, también llamada proletariado, era aquella que no era propietaria de las fábricas ni medios de producción, solo aportaban su mano de obra a cambio de un salario. Básicamente el colonialismo fue el periodo en el que la Europa del siglo XX, casi 20, bueno, sí, como el siglo XX, se fue industrializando. Ahora Tamara nos va a hablar sobre la situación de la mujer en la época. En la obra podemos ver cómo Lady Catherine de Bourgh es una mujer muy independiente, aparte de que estaba viuda y ella no le importaba, ella no ocupaba que un hombre la mantuviera y también apoyaba mucho la educación de las mujeres. También lo podemos ver en Elizabeth, ya que, bueno, aparte de que ella también era muy independiente y tenía pensamientos muy distintos a lo que la sociedad imponía, ella no necesitaba casarse, a ella no le importaba eso y también no le encontraba mucho sentido a cosas que los hombres podían hacer y las mujeres no. Aparte, la autora Jane Austen estaba también como muy avanzada para su época, ya que de ahí en esa época todas las mujeres ocupaban casarse y mejor si era con un hombre rico, y ella escribió un libro saliéndose de ese estereotipo.
Básicamente lo que Tamara nos está contando es que la protagonista de esta historia para su época tiene un pensamiento un poco más avanzado que el pensamiento de las demás mujeres en contra del machismo y el patriarcado de la época. Ahora María Amalia nos va a hablar sobre cómo se representa el colonialismo en la obra y en la película. Ok, Jane Austen vivió en Inglaterra en la misma época que estaba sucediendo la Revolución Industrial, por lo que en su obra se pueden notar avances que ella incorporó, no solo con respecto a la industrialización y producción, sino también socialmente. Elizabeth Bennet, quien es el personaje principal de la obra, vive en una casa en las zonas rurales de Inglaterra, por lo que se puede ver que ella no venía de una familia con plata, mejor dicho, su familia era parte del proletariado que existía en ese tiempo. A ella y a toda su familia se les criticaba mucho esto, ya que al ser parte de esa clase social, los veían como inferiores al resto. En cambio, el señor Darcy era parte de la burguesía. Él era un hombre muy adinerado, dueño de muchas tierras. Por esta razón, al inicio veía a Elizabeth como una persona inferior a él. A continuación, mis dos compañeras, María Amalia y Tamara, van a dar sus puntos de vista acerca de cómo funcionaba la sociedad de aquella época y quitarán y dejarán algún aspecto de dicha época. Bueno, yo de esa época honestamente quitaría tanto machismo que había, quitaría el hecho de que tenían obligatoriamente que casarse con alguien rico, de buena fortuna, que las pudiera mantener, los matrimonios arreglados, tener que casarse a muy temprana edad y no poder como disfrutar en cierto sentido de la vida. Las reverencias que había que hacerle obligatoriamente a gente de clase más alta, y que la mujer solamente tenía dos papeles, ser madre y esposa, y que no tenían posibilidad de estudiar. Bueno, en mi opinión, la sociedad de ese momento tenía elementos increíblemente malos e incorrectos, como la discriminación hacia las clases sociales más pobres, pero algo que yo rescataría de esa sociedad es lo educados y cultos que eran, también lo informados y preparados que estaban, especialmente los hombres, ya que eran los que podían educarse más. Y por último, rescataría el respeto que se manejaba entre las personas de ese momento. Y con esto hemos concluido el Cineforo. Gracias por ver y hasta luego. Hasta luego.